Bueno, recordemos que también hay un mal de la cabeza que se llama narcisismo y otro que se llama psicopatía, donde constantemente están eh, devorando, ¿no? Personas a su alrededor. Sí. Entonces, También es el caso. bien pudiera ser por ahí. Gracias a las leyendas y los mitos que ha contado el hombre en su paso por el mundo, es que conocemos el marco histórico y el desarrollo de la humanidad, la evolución del idioma, la cultura y las costumbres que nos preceden. Por eso es importante jamás dejar de contar estas historias, creas en ellas o no, porque son pieza fundamental de lo que somos. Muy bien. Los conejos estaban aplastados como por una bola de baloncesto vacía y sin una sola gota de sangre, y con huecos en el cuello por donde fueron chupados por completo. Pero dicen que muchas veces los amigos imaginarios se presentan así como tal, ¿no? Como buena onda. Sí, Ay, soy tu amigo, juego contigo. O sea, va enganchando de poco a poco al niño hasta que finalmente logra ganar su confianza. Es Y como un una vez candidato que tiene político. la confianza, ¡pum! Es cuando le dice, entrégame tu alma. el último día que se dejaron de escuchar, grabé lo que pasó y lo que vi en el video me dejó asustado. Vi unas sombras grandes que llegaban al techo y de la nada agarraban las pelotas y las aventaban. Las pelotas botaban 4 veces y luego se paraban. Así tuvieron... Esa chiquibanda, sean bienvenidos al episodio número 96 de su podcast paranormal preferido, Relatos Cósmicos Mutantes, donde cada semana yo, el Dr. Melquiades, le lea a la productora Hola. y a todos ustedes las anécdotas paranormales, perturbadoras, inquietantes Cósmicas mutantes. que ustedes nos envían. Muchísimas gracias por la confianza de pasar este rato paranormal con nosotros. Gracias. Gracias por darle play. Ya se la saben que sus likes, sus comentarios, sus compartidas nos ayudan a llegar a más gente para evidentemente traer más contenido. Ajá, y recuerden que cuando lleguemos a los 50,000 seguidores, se subirán 2 episodios por semana. Así de que por favor, ayúdenos a llegar a los 50,000 seguidores lo más rápido posible. No 1, ni 1.5. No, 2. 2. ¡Ay, 2 a la semana! Ya oíste, Chuy, vas a tener más que editar, güey. Ni pedo, es tu bronca. Entonces, chiquibandas, ayúdenos a llegar a esa meta. Y también un beso cósmico a todos los que nos escuchan por Spotify. Muchísimas gracias por sintonizarnos, que ahorita van en la carretera, Uy, que están preparándose un huevito con jamón, también. que nos están escuchando en el Starbucks. Sí, ahí, ¿no? También. Ahí. Entonces, muchas gracias por tenernos presentes. Si ya sabes, tienes una anécdota paranormal que quieres compartir porque nadie más te cree, ¿a dónde la tienen que enviar, productora? relatoscosmicosmutantes@gmail.com. Envíenla aquí, porque fíjese, productora, en la última encuesta que no hizo el INEGI, decía ahí que el 99.9% de las personas que han enviado sus anécdotas han sobrepasado ese bache emocional que tenían y han superado el trauma que vivieron. Ok, no lo hizo el INEGI. No. Y de hecho son datos no oficiales. Datos no oficiales Aunque que no yo hizo tengo el otros INEGI. datos. Es correcto. ¿Cuáles son sus datos, productora? ¿Qué dicen sus datos? Todo lo contrario de eso. Pero bueno. ¿Quedan más traumados? No, superaron el trauma. Pero después de haberlo trabajado. Ok. Pues yo leí que era porque enviaron su anécdota. Y ya después reincidieron, pero bueno, ese ya es otro tema, ¿verdad? Otra historia. Esa es otra historia. Fíjese que, productora, que para el episodio 96 le traigo historias como el testimonio del avistamiento del chupacabras. ¡Qué miedo! Apariciones que atormentan a un niño. Oye, Reflejos siniestros en los espejos. Bucles temporales. Y mucho más. Venga, venga, pues. Así que quédense hasta el final para que nos dejen en los comentarios cuál fue su anécdota preferida y que nos ayuden a especular qué fue lo que le sucedió. Sí, especulen con nosotros. Dejen en los comentarios cuál es su teoría. ¿Cuál es su teoría? Todas son bien recibidas. ¿Le parece si empezamos, productor? Vamos para allá. Vámonos con la primera. Gracias a las leyendas y los mitos que ha contado el hombre en su paso por el mundo, es que conocemos el marco histórico y el desarrollo de la humanidad, la evolución del idioma, la cultura y las costumbres que nos preceden. Por eso es importante jamás dejar de contar estas historias, creas en ellas o no,
porque son pieza fundamental de lo que somos. Muy bien. Esta historia nos la envía Rafi With y la tituló Una visita de noche. Ay, Y va de las de acá. vamos a ver. Saludos, productora. Hola. Y besos en la mollera al doctor. Ay, muchas gracias. Me encanta su podcast, yo lo sé, somos sus preferidos. Los encontré por casualidad en Spotify un día que estaba manejando. Por unas cuantas horas escuchamos casi todos sus cuentos y luego me brinqué para YouTube a escuchar los relatos cósmicos mutantes. Tienes buen Bien gusto. hecho. Muy buen gusto. Bien hecho. Aquí les envío mi historia para que escuchen algo perturbador sobre mi isla Puerto Rico. Vamos a ver. Besote. ¿Qué a pasa todos en los- Puerto Rico? Vamos a ver. Aparte de buen reggaetón. Buen reggaetón, por supuesto. Sí, claro. Esta historia es verídica. Me sucedió en un pueblo llamado Bayamón, en la isla de Puerto Rico en los años 90. Yo tenía como 10 o 12 años en aquel entonces. Estaba jugando Nintendo en la noche con mi primo. Ese día, al salir de la casa de mi tía, me dirigía caminando a mi casa porque la casa quedaba como a unos 300 pies de distancia. En la oscuridad de la noche sentí una viva extraña, algo tenebroso. En eso sentí un celaje de un ave o algo raro que pasó volando cerca de mi casa. Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Me dije a mí mismo, ya eres grande. Se supone que no debes de sentir miedo. Siempre fui un niño que me gustaron las historias de extraterrestres y fantasmas, pero en ese momento no sentí miedo, solo algo extraño. Ok. Cuando estaba a unos 50, 80 pasos de mi casa, que por cierto, todo se veía muy oscuro, no supe si regresar a la casa de mi tía o continuar hacia mi casa, la cual era de 2 pisos. En la parte de abajo teníamos una marquesina con varios vehículos, pero las luces estaban apagadas. Solo se veía la luz del televisor de la sala, seguramente mis hermanas estarían ahí. En ese momento vi una silueta negra posada encima de la verja de la parte de atrás de mi casa, la cual daba hacia un monte con muchos árboles, donde mi papá tenía un rancho con unas jaulas de conejos y gallinas. Parecía como si fuera algo que ya había visto antes, pero no le di importancia. En eso, los perros de mi casa al verme me empezaron a ladrar porque siempre ladran cuando alguien bajaba la cuesta. Al parecer, ellos no se dieron cuenta de que era yo. Seguí sintiendo el mismo escalofrío que ya estaba convirtiéndose en miedo. Me eché a correr. Pasé por entre los vehículos que estaban en la marquesina de mi casa y subí corriendo las escaleras que llegaban al balcón. Miré a todos a todo alrededor. Con mucha prisa cerré la puerta de la casa. Mis hermanas me preguntaron que qué me pasaba cuando me vieron todo agitado. Les dije que había visto algo raro en la verja. Ellas, al ver mi cara de espanto, se empezaron a reír. No me hicieron caso y siguieron viendo la película. Si algo nos ha enseñado las historias y las películas de terror, nunca te burles del primero que lo ve. Ajá. ¿No? Nunca te burles. Subí a darme un baño y me acosté a dormir. Ya en la madrugada, cuando todos estaban durmiendo, escuché un ruido bien fuerte, como si algo de metal se estuviera desgarrando, junto con el sonido de un animal grande moviéndose dentro de una jaula. Ay, Dios. El sonido duró unos 20 segundos ininterrumpidos. Los perros empezaron a ladrar más fuerte, como cuando ladran defendiendo o atacando a alguien. En ese momento la curiosidad me ganó. Abrí la ventana de mi cuarto, que miraba hacia el área donde estaba el rancho con las jaulas. Volví a sentir el mismo escalofrío al ver aquella silueta negra moviéndose de lado a lado en esa área. Por unos segundos hubo un silencio y los perros empezaron a ladrar, pero no un ladrido fuerte, sino ahora ya eran aullidos de miedo. Ay, no. Ahí sí ya me estaba cagando del miedo. Yo no estaba ahí y me pasa lo mismo. Cerré la puerta, pero ya no se escuchó. Pensé que esa cosa se había comido a los perros. Ay, no. Me tardé un poco en poder dormir. Al otro día, muy temprano, mi padre acostumbraba darle de comer a los animales. En eso escuché que gritó: ¡Se jodieron a los conejos! Después de tanto sacrificio de cuidar a esos animalitos, se encontró con una escena desgarradora. Ay, no. Las jaulas estaban vacías. Era una jaula grande de 2 pies a lo ancho y 10 pies a lo largo, con 4 divisiones para cada conejo, cada una con su puerta.
estaba hecha con la malla metálica de huecos pequeños para que los ratones no entraran a comerse su comida. Y era casi imposible que los perros la pudieran romper. Me levanté para ver lo que había pasado. Cuando bajé las escaleras de la casa, el perro estaba acostado, tranquilo ahí en su área. Fue algo que me pareció raro, porque el perro es muy extrovertido y alegre, y en ese momento no. Al llegar con mi padre me encontré con las jaulas rotas de una forma en verdad rara. Con la división de la brecha, estaba rota por la parte de abajo con un solo hueco perfectamente redondo, como del tamaño de un balón, pero estaba rota de adentro hacia afuera. Luego, el mismo hueco en cada división, pero no por debajo sino por los lados, como si lo que lo rompió hubiera pasado por adentro. De jaula en jaula, de derecha a izquierda, saliendo por el mismo hueco de abajo. Las jaulas estaban vacías, solo había rastros de pelos, pero no había sangre ni ninguna prueba de lo que fuera lo que los mató. No se veía nada cerca de las jaulas. Era imposible que lo hubiera hecho un perro o algún otro animal. Me quedé perplejo porque ya me estaba acordando de lo que vi anoche. Todos los ruidos y los golpes que se escucharon. Le comenté a mi padre lo que sentí y vi. Él me dijo que también lo escuchó, pero no le prestó atención, estaba muy cansado. Me fui caminando por los caminos entre los árboles en el monte y más adelante encontramos una escena desagradable. No. Los 5 conejos y 2 gallinas estaban en el suelo, muertos, uno detrás de otro en línea, como a un pie exacto de distancia cada uno. Los conejos estaban aplastados como por una bola de baloncesto vacía y sin una sola gota de sangre, y con huecos en el cuello por donde fueron chupados por completo. En esos momentos recordé que en las noticias estaban hablando de una criatura extraña que estaba matando animales en partes de Puerto Rico. Ahí me di cuenta que fuimos visitados por el chupacabras. Ah, canijo. Después de ese día no volví a ver a esa criatura y mis padres dejaron de criar conejos. Esa historia solo la cuento a las personas que me hablan del tema, ya que hay personas que cuando les contaba me decían que estaba loco. Estás loco. Tengo amigos que les da vergüenza y que en Puerto Rico se hable del tema. Por eso la dejé de contar, hasta que empecé a escuchar a usted decir que enviáramos nuestras historias. Gracias. Mi esposa espera escuchar mi historia de la voz tenebrosa del doctor Melquiades porque le encanta. Ya hasta le tengo celos porque mi esposa me pregunta por el doc. Ja, 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 es broma. No me metas en broncas, güey. Por favor, no me metas en broncas. Un abrazo. Nos encantan sus relatos cósmicos mutantes. Besos en la mollera. Tengo varias historias que luego les enviaré. Perfecto, mándanos todas, de poco en poco, pero mándalas, por favor. Muchas gracias, Rafi. ¿Cómo ve, productora? Ay, qué cosas. Muchas cosas pasaron por mi mente. Sí, a ver, Sí. échele. La primera fue pollitos en fuga. Y aquí fueron conejitos en Conejitos. fuga. No, Conejitos. aquí nos van a mandar con el hacha, ¿no? Decían los pollitos en Eh. fuga. Las pollitas, porque en realidad en su mayoría eran pollitas. Y nomás Roy era el gallo. No, y también el gallo viejo. Ah, el viejo Simón, Ajá. Simón, el general. Entonces dijeron, no, conejitos en fuga. Vámonos, pues, Vámonos. antes. Esa fue la primera que se me ocurrió. La segunda fueron marcianos. Ok. Pero marcianos niños. Porque una vez que se terminaron de chupar su conejo, pum, lo explotaron y lo aplastaron como los niños aplastan su Como los botecito de Boeing, Los ¿no? Boeing de triangulitos, sí, Ajá. claro. Bueno, esa fue la que se me ocurrió. Y la otra es de que tiene mucho que no escuchaba sobre el chupacabras. Yo me quedé con la idea del chupacabras, perdón, de cuando era niña, pues, y ya no había vuelto a pensar en él. Ni siquiera había pensado en que en otras partes del mundo también lo conocieran, vaya. Sí. Wow, qué buena historia, ¿eh? Sí, y fíjense que curiosamente nos hicieron creer en su momento que el chupacabras había nacido aquí en México, pero el primer avistamiento del chupacabras en efecto fue por principios de los 90s en Puerto Rico. Ah, mira. Fue el primer avistamiento del chupacabras. No, y aparte es un lanchero también, el chupacabras, porque pues se cruzó de Se Puerto cruzó. Rico para acá, para México, y creo que tengo entendido que también anduvo por Colombia. También. Y por otros lados. Sí, que ya ve que justamente aquí en el 94,
Fue cuando pasó todo este desmadre de que utilizaron el chupacabras para poner a este pelón orejón. ¡Ay, el chupacabras! Yo sí ¿no? creo que sí ocurrieron cosas de Sí. este tipo, que culpan al chupacabras, vaya, sí lo creo, pero también creo que las utilizaron para tapar las cosas Asuntos feas mediáticos. que estaban ocurriendo en ese momento en la política mexicana. Claro. Sí, Claro, sí claro. creo, sí lo creo. Creo las dos cosas, vaya. Completamente de acuerdo. Aquí nada más yo creo, y yo me Ajá. imaginé al principio cuando decía que los hoyos de la jaula estaban de adentro hacia afuera, que un marciano, en efecto, como usted decía, llegó y le puso un pinche shot de adrenalina a un conejito. Se hizo mamado, pero así mamado, grandote. Rompió la reja y les puso en su madre a todos. Ahora sí tú, güey. Pum, 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 pum. Se escapó. Adiós. Vámonos. Pero ya cuando dice que los encontró después, eso ya parecía más como un asunto ritualístico, ¿no? Porque dice que estaban exactamente en fila casi a la misma distancia Y la todos y cada otra, uno. gracias por recordármelo, y la otra es que recordé a los caminantes nocturnos de Juego de Tronos. Ya ve Ajá. que con los cuerpos que van dejando van armando figuras. No me acuerdo, pero... Sí, de hecho ¿Sí? así empieza tanto la primera temporada como el libro. Ah, que está el niñito, ¿no? Ahí en la nieve. Sí, no es un niñito. No, en el libro, tanto en el libro como en la serie, Ajá. empieza en que dos de la Guardia Nocturna escapan porque están haciendo su ronda y encuentran precisamente estas figuras armadas con cuerpos humanos. Y a uno de estos guardias, que es un muchachito, es a quien Ned Stark le corta la cabeza porque había desertado, era Sí, un desertor traidor, de un la traidor. Guardia Nocturna y por ende pues a él como el señor de la Casa del Norte, bla, 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 le correspondía cortarle la cabeza. Y antes de que lo haga, el niño le dice, quiero que solamente le digan a mi madre que no soy un desertor, que ellos existen y que ella viene. Ok. Y el otro se queda así como de, como sea, pásame a hielo. Y el otro dice, güey, no voy a llegar a esa temporada, así que me vale madre, ¿no? Vámonos. Y eso Qué demuestra triste. una vez más que a quien hierro mata, a hierro muere, ¿no? Porque Se descabezó y Ned después se lo Stark- descabezaron. Pero pues era lo que correspondía. Ni modo. Nadie nos esperábamos Ni eso. modo. Y quien diga que sí, me está mintiendo. No es cierto. Nadie nos esperábamos que en el episodio 9 de la primera temporada le cortaran la cabeza a Ned Stark. Yo voy Y en quien el- diga que sí, está Yo mintiendo. voy en el 7, productora, ya me lo quemó. No mienta, porque después de que pasó eso, usted lo vio como no sé cuántos años después, me habló por teléfono y estaba llorando porque le habían Sí. cortado la cabeza. No, es que a mí sí me tocó el Game of Thrones, pero viejísimo, o sea, y ya yo, muchos doctor años después. Melquiades, no inventes, y ya hasta acababa de ocurrir la boda roja. Y yo así seguía con el impacto de la boda roja. Pues bueno. Sucesos que nos pasan a los tercermundistas que no podemos ver todo en Ay, primer por el momento. amor de Dios, no mienta, pero bueno, mejor diga que estaba ocupado en otras actividades. Estaba ocupado en aquel entonces estaba muy ocupado. Fíjese, productora, que ahorita regresando a la historia que nos mandó Rafi, también hay otros avistamientos, sobre todo en Colombia. Si mal no recuerdo, fue en Colombia, dejen en los comentarios si me equivoco, donde hay un testimonio bastante peculiar y hay fotos, y hay videos, de ese sí sucedió, donde encontraron vacas completamente vacías, que fueron succionadas por medio de sondas. Porque incluso tienen los huecos por donde se introdujo la presunta sonda. Digo presunta porque no está No comprobado. sabemos qué fue. Pero vacías por completo. ¿Qué onda, señores marcianos? ¿Qué onda con ustedes? O sea, ¿era su proyecto de la secundaria? ¿O qué onda? O sea, ¿qué ganan con eso, pues? ¿Qué? ¿Quién sabe? Entonces, yo quiero pensar que el chupacabras, pues sí, dijo, bueno, voy a comer, ¿no? Yo lo quiero pensar así porque lo estás disculpando por el tema de su supervivencia. Tenía que comer, ¿no? Tenía que comer. Yo también como marranito y vaquita, ¿no? Entonces, tenía que comer. Pero ya si era por diversión de los pinches marcianos. O sea, ahí es ¿qué donde dices, onda, señores marcianos? Ya, ¿no? Ya. mira, güey, eso se llama Game Boy, ¿no quieres probarlo? También es muy Exacto. divertido, ¿eh? ¿Por qué no hacen en su proyecto para graduarse en la secundaria, no sé, para terminar con las guerras, el hambre del mundo? Algo por el estilo, no andar vaciando animales. O sea, ¿qué onda con ustedes? Están mal, ¿eh? Vayan a terapia, señores marcianos.
Y eso nos comprueba una vez más que los marcianos tienen una situación muy similar a la nuestra. ¿Por qué? Cuando uno está morro y pasas por un lugar baldío, una casa abandonada, ¿qué es lo que haces? Rompes los cristales, ¿no? Avientas una piedra No para es romper los cristales verdad. de una casa abandonada. O sea, eso es lo que hace cualquier vándalo. Chale. Ok, entonces nos visitaron marcianos Jamás vándalos. haría eso. A lo que iba es que eso no lo vas a hacer cerca de tu casa. Porque ya no, fue Melquiades. Fue la O sea, productora. lo que yo voy es de que era un proyecto de unos niños marcianos de secundaria. No se me ocurre ninguna otra cosa. O sea, ya vayan a terapia. Y casualmente su pinche psiquiatra los mata. Ahí ve la tierra, güey. Ahí hay mucho problema. Ni se van a dar cuenta. No, sí nos damos Están cuenta. tan empendejados con las películas de esta señora Pérez que ni se van a dar cuenta. No, no estamos empendejados, al contrario. Pues bueno. De hoy en adelante se van a dividir y puedes hacer esa pregunta. No, de hecho creo que lo mejor que podríamos hacer sería mandar a esta película junto con todo su elenco y su director al olvido. Sí. Sí, nunca jamás en la vida volver a mencionarlos para nada. Eso sería, en mi opinión, sería lo más maravilloso. El veto silencioso, ¿no? Así. No, no es jamás. Pues sí, Mandarlos lo al menciono. olvido. No, es que el silencioso es, pero te sigo viendo, pero me sigo enojando cuando te veo. No, lo mejor es mandarlos a donde pertenecen, al olvido. En mi opinión, ¿verdad? Está bien. O al menos eso es lo que yo voy a hacer. Así de que a partir de este momento, nunca jamás en la vida voy a volver a mencionar Eso. a nadie de esa película, ni a nadie de su elenco, director, lo que sea. Ni siquiera el nombre mismo. Ya, adiós, bye. Chao. Ni modo. Se ganaron del desprecio de la productora y su desprecio duele. Su desprecio duele. ¿Le parece? Pasamos con la siguiente. Vamos a lo que sigue. Vámonos con la siguiente. Algunos aseguran que la inocencia de los niños viene acompañada de una gran imaginación que les permite ver mundos o cosas diferentes. Ok. Pero, ¿qué pasaría si ciertas visiones pertenecen al mundo de lo paranormal y no son producto de su imaginación? ¿Será posible que al crecer pierdas esa habilidad por el mal que te alberga, el cual llamamos madurez? Esta historia la envía Cero Desca y la llamó La Llorona de la Familia. No, Y va de las de acá. vamos a ver. Estimado doctor Melquiades y apreciada productora, mi nombre no es del todo relevante, pero pueden llamarme Okami. Ok, Okami, Muy bien, Okami. me gusta. Okami-kun, me gusta. Ok. De antemano, espero que me perdone por mi redacción, ya que no soy muy hábil en este aspecto. Pero fíjese que soy premio Nobel. No. La anécdota me quedó que quiero compartirles. Tal vez le parezca algo rara y larga, pero en realidad son 3 historias que se entrelazan una con otra. Esta trata sobre un ente que podría confundirse con la Llorona. Wow. Como dato curioso, mi familia tiene ciertas habilidades para escuchar, ver y sentir cosas que la mayoría no percibe. Desde que comencé a seguir su canal hace algunos meses, me he dado cuenta de que no soy el único que vive estas experiencias. No, afortunadamente. Y por eso la encuesta que no hizo el INEGI, aunque en mi familia nunca se ha querido profundizar ni desarrollar este tipo de habilidades, personalmente me ha generado mucha curiosidad aprender más al respecto. Muy bien. Todo comenzó cuando mi hermano y yo éramos muy pequeños. Una noche, mientras dormíamos, mi madre estaba viendo un documental sobre fenómenos sobrenaturales. Poco después comenzó a escuchar un lamento que se alejaba, pero al mismo tiempo notó que cada vez que el sonido se desvanecía, mi hermano y yo comenzábamos a retorcernos en la cama y a llorar. En ese momento nos abrazó y comenzó a rezar. Tras un rato, el lamento desapareció. Curiosamente, al continuar el documental, aparecieron testimonios y datos que coincidían con lo que nos estaba pasando. Al día siguiente, mi madre le contó a mis tías y a mi prima lo que sucedió. Mi prima se burló y dijo: «Ay, tía, ¿cómo crees que eso va a ser real? ¿Por qué podría pasarte a ti?». Un par de días después, una de mis tías llamó a mi mamá para contarle que mi prima, que llevaba varios días sin poder dormir, decía escuchar todas las noches a la Llorona, además de verla a través de la ventana. A pesar de poner crucifijos, no dejó de verla, y la situación la aterraba.
Tras casi 15 días y con la intervención de varios sacerdotes, la entidad finalmente se fue. Pasaron varios años. Cuando yo tenía alrededor de 4 o 5 años, mi tía mencionó que en la misma casa donde mi prima había visto a la Llorona, me veía jugando con una niña invisible. Nadie más la podía ver, pero cuando la describí, mi prima dijo que era el mismo ser que la había atormentado años atrás. Ay, ándale. Por eso decidieron dejar de llevarme a esa casa por un tiempo hasta que dejé de ver a la niña. Lo más extraño ocurrió cuando tenía 8 años. Un domingo, mi madre me pidió que buscara una olla en un cuarto en el piso de abajo. Fue allí donde nuevamente vi a ese mismo ente y me encerró en ese pequeño cuarto. Cuando logré salir, corrí en busca de la entidad, pero no pude encontrarla. Sin embargo, vi la sombra de un niño completamente negra. Al acercarse a él huyó rápidamente, pero logré seguirle el rastro hasta la parte superior de la casa. Corrí y le pregunté a mi mamá si había visto a alguien pasar, pero me dijo que no. Dejé la olla en su lugar y subí a la azotea, pero ya no había nadie. Solo vi unas plumas negras y unas manchas de sangre. Extrañado, bajé y se lo conté a mi mamá, quien me pidió que no le prestara atención. Desde ese día no he vuelto a ver a ese ente. Uy. Espero que les haya gustado mi historia. Aunque es un poco larga, quería compartirla con ustedes. Muchas gracias, Okami. Gracias. Ya que me encanta la forma tan peculiar que tiene de narrar. Espero poder contarles más anécdotas en el futuro. Saludos, Okami. Saludos. Muchísimas gracias por Gracias. tomarte el tiempo. ¿Cómo ve, productora? Ay, qué cosas. Lo que me causa mucha curiosidad es el hecho de que mientras su mamá estaba viendo un documental de cosas paranormales, donde están describiendo algo que es justamente a ellos les está pasando. ¿Le está pasando lo mismo? ¿Qué era? ¿Una metaficción? ¿No? Tal vez una metaficción o tal vez sería el hecho que... porque dice, ¿no? Que escucharon los ruidos y que en ese momento ellos eran bebés. Entonces los bebés empezaron así como a retorcerse, ¿no? Tal vez reaccionaron ante ese evento, ante ese ente, ante lo que fuera, y que era tal vez una señal, ¿no? Que estaban diciendo en el documental. Pero sí es muy peculiar, ¿no? Que justamente les ocurre exactamente lo mismo que estaban diciendo. Lo mismo que están describiendo. ¿Y sabe qué sea lo más curioso? ¿Qué? Que está viendo el documental, pasa eso, y la siguiente persona que entrevistan es la mamá de unos años más. Diciendo que a ella, a sus hijos de bebé, y la mamá se queda así, ¡no! ¡Puf! ¿No? Ya tremenda paradoja que se crearía ahí. ¡Wow! Muy fuerte. Muy revelador. Claro que sí. ¿Qué decía? Secreto de la magia, por fin revelado. Por fin revelado. Ajá. Sería eso. Y fíjense que, ¿se acuerda que en algunos episodios antes habíamos platicado sobre estas criaturas que al parecer tomaban la forma de algo que te daba miedo, ¿no? Ajá. O sea, no es que haya muchas lloronas en todo el mundo, sino Ajá. que saben o estas criaturas perciben el miedo y por eso toman esa forma. Ajá. Entonces, tal vez sería el caso que, por eso muchos dicen que hay lloronas, porque vieron a esta cosita que andaba por ahí, que pues no era la llorona. Qué miedo. O no sabe, ¿no? No sabe. ¿Quién sabe? La llorona niña, ¿no? Si hay una llorona mamá, una llorona niña. Ay, Ya ve que estaban los mopeds y los mopeds babies. Los picapiedras y los pequeños picapiedra. Entonces, sí. era... Qué fuerte. Qué fuerte. Qué miedo. Así Ay, es. Qué miedo. Y otra cosa que también menciona Okami es el asunto que muchas veces los niños tienen estas visiones y para tratar de calmar la situación es su amigo imaginario, ¿no? Ay, es su amigo imaginario, qué bonito. Y el niño ve pinche monstruo, ¿no? Horrible. Me voy a comer a tus papás, ¿no? Y el niño así, ay, jugando con su amigo imaginario. Pero dicen que muchas veces los amigos imaginarios se presentan así como tal, ¿no? Como buena onda. Sí. Ay, soy tu amigo, juego contigo. O sea, va enganchando de poco a poco al niño hasta que finalmente logra ganar su confianza. Es Y como un una vez candidato que tiene político. la confianza, ¡pum! Es cuando le dice, entrégame tu alma. ¿No quieres mejor este carrito? No, tu alma. No, quiero tu alma. Tu alma. ¿No? Pero bueno, es por un decir. Pero sí tengo entendido que normalmente cuando los amigos imaginarios no son como buena onda y se están aprovechando de la inocencia de los
de los niños suelen hacer esto, o sea, se presentan amigables, buena onda, vamos a jugar, vamos a hacer, les empiezan a decir como ciertas cositas que el niño quiere escuchar tal vez. Y después de poco en poco, incluso he sabido de casos donde llegan a manipular a los niños para que hagan ciertas cosas. Sí. O sea, no poseyéndolos, sino influenciándolos para que hagan algo. Influenciando al niño para que el niño haga cosas que evidentemente no están bien. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿cree que eso a mí me pasaba? Por eso no iba al catecismo y me iba a las maquinitas. No, doctor. Por eso me Melquiades, gastaba el cambio de las tortillas. No, yo no. Bueno, tengo que buscar explicaciones a mi comportamiento, ¿no? Yo podría encontrar varias, pero no un amigo imaginario entre ellas. No, eso no. Hay una teoría muy interesante que ronda por internet en un foro, productora. ¿De qué? Que dice que yo soy su amigo imaginario de usted. Wow. Sí, por ahí búsquenla, está, la teoría está divertida. De niña yo sí tuve amigos imaginarios. ¿Ah, sí? Sí, claro. Una en específico. ¿Cómo se llamaba? Patty. No era mala, digo, no va a ser que la mencione y ¡pum! Reaparezca. Ya Patricia. vi. No. ¿Y jugaba bien con ella? Sí. ¿Sí? ¿Nunca le pidió su alma? ¿O No. voy a acabar con tu familia? No, para nada. Ok. No, digo, tengo que saber, ¿verdad? Capaz que ahorita llega chica Pati. ¡Ay! Pero ya después de cierto tiempo desapareció, se dejó de presentar. Mi mamá me llevó al psicólogo por eso. Mi mamá me quería llevar con especialistas por todo. Por todo. Mi hija no se quiere tomar el Pepto-Bismol al psicólogo. No, la emulsión de Scott. Ah, el jarabe de la emulsión de el Scott del era hígado, la ¿no? que es el hígado Sí. de tiburón, era la que me daban de niña y obviamente, ¿quién se iba a querer tomar eso? No, está horrible. Yo hasta lo escondía, ay no, pero igual me lo daban. Era terrible. terrible. Nunca le aplicaron la de, mira, mija, aquí está, te doy un caballito ese y un caballito de tequila, ¿no? Entonces échate la emulsión de Scott y enseguida el tequila y ya. A ver, doctor Melquiades, yo era una niña y mi mamá una madre responsable, así de que no jamás iba a hacer eso, ¿no? Mi mamá. Bueno, digo, para pasar el mal sabor, ¿no? Capaz que le decía, ¿no? Fatal. Ya después, cuando ya crecí más, ya me empezaron a dar las perlitas del hígado de tiburón. Ya eran insaboras, ¿no? Porque pues, pues no, porque te las tragabas, o sea, eran perlitas, son cápsulas, vaya. Sí, y ahí pues ya no sabía nada. O sea, que eso demuestra que solamente daban el jarabe. Que hiciera un jarabe, ¿no? Una sí, era un jarabe, pero para te lo daban. No, siento más bien que te lo daban, o al menos en mi caso, cuando eres chiquito y todavía no te sabes tragar las pastillas. Okay. Cuando ya aprendiste a tragarte las pastillas, o al menos ese fue en mi caso, mi mamá ya me empezó a dar las otras. Ok. Sí. Y luego un shot de tequila. Claro. Otra vez. No. Si fuera el caso, ya entendería muchas cosas, productora. Claro que no. Pero como no, aún no se ha revelado ese secreto. No, pero bueno. ¿Le parece pasamos Vamos con la a lo que sigue. Vámonos con la que sigue. Productora, ¿qué pasaría si esos rostros que ves entre las sombras o en los rincones oscuros de tu habitación no se deben a la paraedolia, sino a figuras que te acechan? Y esa cara desfigurada que te mira desde el espejo cuando ves por largo rato tu reflejo es por conocer a tu verdadero yo. Ay, qué feo. Esta historia nos la envía Aline Hernández. ¿Y qué cree? ¿Qué? Son 3 cortitas para llevar. Wow, vamos a ver, perfecto, vamos a ver. Hola, doctor Melquiades y productora. Hola. Hoy les vengo a contar no una, no 2, sino 3 historias cortitas para llevar, como diría usted. Ay, gracias. Muchas gracias. Me di cuenta de que en la primera historia no era muy extensa y por eso le agregué 2 más. Perfecto. Me gusta tu forma de pensar. Bien hecho. La primera la llamo A un tiempo perdido. Cuando estaba en la secundaria tenía una amiga. No le voy a mentir, era de buen ver, pero tenía comportamientos un poco extraños, como murmurar cosas o hablar extraño. Y la verdad, no sé si solamente yo le escuchaba o las demás personas también lo hacían. No era un idioma que yo conociera. Siempre dudé, pero nunca le pregunté. Un día de la nada entendí un pequeño fragmento de lo que dijo. Lo anoté rápidamente en una libreta y llegando a mi casa busqué en el traductor de Google y lo que me dijo me dejó un poco asustado. Mi nombre sobre el tuyo y serás de mí. Era lo que decía. Ay, Dios. La verdad dudé de ello, ya que a veces, o la mayoría de las veces, el traductor no funciona bien. Al día siguiente que nos tocó estar en el mismo salón, porque no era de la misma clase,
Sacó su celular y empezó a decirme, anota tu número, te voy a poner Mochis. Ella anotó mi número y empezamos a escribirnos. Ok. Pasó un día y otro y otro. Los días se me hacían que pasaban muy rápido y así transcurrimos 2 meses. Hasta el día que me dijo, aquí la dejamos. Y en ese momento me sentí libre, como si un peso se me quitara de encima. Mis amigos me dieron el golpe de realidad más brutal que me han dado. Me dijeron que siempre estaba hablando con ella y nunca les hacía caso, y que siempre estaba deprimido. A la semana la vi con alguien más, y tal como me dijeron, mira, señalando al otro joven que estaba con ella, así te veías tú, deprimido y con la cara siempre mirando hacia abajo. Wow. Ese día vomité cosas extrañas y me desmayé en mi cama. Al levantarme, me sentí como un hombre nuevo. La segunda historia la llamo Los números de mi casa. Llevábamos 7 años viviendo aquí. El tercer año de haber llegado nos empezaron a pasar cosas raras, pero como que se caían cosas o rebotaban más de 4 veces. Y así pasó durante 4 meses. No era regular que las cosas se fueran al piso, pero sí que al caer rebotaban invariablemente 4 veces. Siempre pasaba, y mi padrastro bajaba cuando las cosas dejaban de sonar, pero como se imaginará, nunca había nada. Incluso las pelotas estaban dentro de las cajas de juguetes. Ándale. Durante esos 4 meses variaba. A veces eran pelotas y otras veces sonaba como balones de básquetbol. Pero nosotros no teníamos balones de ese tipo, solamente de fútbol. El último día que se dejaron de escuchar, grabé lo que pasó y lo que vi en el video me dejó asustado. Vi unas sombras grandes que llegaban al techo y de la nada agarraban las pelotas y las aventaban. Las pelotas botaban 4 veces y luego se paraban. Así tuvieron botando durante 4 horas. Ay, Dios. Luego de eso las pelotas desaparecieron y nunca volvió a pasar. Actualmente no tengo el video, pero le pregunté a mi mamá si ella se acordaba de eso y me dijo que sí, pero que lo borró porque no le gustaba estar reviviendo esas noches. Ándale. La última historia la llamo Mi muerto. Hubo una noche en la que tuve insomnio. No quería dormir porque tenía un miedo irracional, pero se me quitó al instante. Cuando me duermo, tengo un ritual que es lavarme la cara y lavarme los dientes. Bueno, creo que eso se llama higiene, ¿no? Más que un ritual es higiene. Ese día me lavé la cara, pero se mojó un poco el espejo. Al fijarme, mi cara se veía deforme, como muerta. Ay, Dios. Le dije a mi mente, tengo tanto sueño que estoy viendo cosas raras, ya me tengo que dormir. Pero al acostarme no concilié el sueño. En la madrugada vi varias sombras, pero como sabía que era mi imaginación, empecé a hablar con ellas. Y cuando me contestaron, se me empezó a subir el muerto. Les dije en tono de burla, así que solamente puedes tenerme callado así, ¿eh? Mejor trata de hacerme algo para ver si puedes. En eso empecé a sentir cosquillas en los pies. Ándale. Ahí supe que esas cosas no eran producto de mi imaginación. Sé que suena loco sé que suena loco que no me estuviera muriendo de miedo, pero como me pasaba tan frecuente, pues dejé de asustarme. Aquella sombra tomó una forma particular. En lugar de tratar de asustarme, parecía alguien familiar. Como si hablara a través de mi mente, me hizo saber que no quería nada material, sino algo más. Dejó de contestarme y me sumergí en mis recuerdos. Al final me vino algo a la memoria. Creo que había sido un sueño. Me levanté rápido como pude y fui al baño a verme la cara. Estaba bien, solo un poco asustado porque aquello que viví no supe si fue real o solamente mi imaginación. Bueno, doctor Melquiades, esas fueron mis anécdotas. Espero les hayan gustado. Gracias. Muchas gracias, Aline, por tus anécdotas. Muchísimas gracias. Me gustó mucho la primera, la de la amiguita loca. ¿La de la amiguita loca? Bueno, no loca, rara, diferente. Sí, me gustó mucho esa. A mí, la verdad, me dio miedo porque hace tiempo leímos una anécdota similar, ¿se acuerda? De una chica que marcó a un chico y que iba y lo visitaba muy frecuente. El chico tenía novia
No sé si se acuerde. Él tenía novia y ella como que empezó así como a ganar, a agarrar terreno. Incluso lo iba a ver al gimnasio y ahí en el gimnasio consumaron una relación. Ella lo iba a ver por las noches, pero él se asomaba y la chica estaba abajo de su árbol viendo hacia su ventana. ¿No se Eso acuerda? se llama acoso. Sí, es acoso, pero a partir de ahí, cuando él le dijo, ya hasta aquí, nos dejamos de ver, estás loca, así le dije, estás loca. Estás loca. Pero, ¿cuál es su teoría, productora? Que dice Que está cuando loca. un hombre te dice a ti como mujer, estás loca, es porque tienes razón. Entonces, él le dijo, estás loca, y ella le dijo, tienes razón, estoy loca. Tienes razón. No, pero esa aplica para cuando tú estás diciéndole, es que tú esto, bla, bla, Lo bla, bla, evidencias, bla. cuando lo evidencias. Exactamente, y dice, no es cierto, estás loca. Entonces, Tienes razón, amiga. esto que le pasó a Lynn tiene sentido porque pareciera que esta chavita como que los embrujaba, ¿no? Como que les robaba Como energía. que los envolvía. Bueno, recordemos que también hay un mal de la cabeza que se llama narcisismo y otro que se llama psicopatía, donde constantemente están devorando, ¿no? Personas a su alrededor. Sí. Entonces, También es el caso. bien pudiera ser por ahí. Sí, ¿no? Que ella era de que, ay, no, no vas a ser feliz con nadie más que no sea yo. Solo yo te puedo dar lo que tienes. Entonces, como que empezaba ahí a engatusarlo. Va más allá. Como lo que hacen, el daño que hacen tanto los narcisistas como los psicópatas integrados va muchísimo más allá. Entonces, tal vez era ese caso. Pudiera ser, ¿verdad? Aunque también pudiera ser que había algo raro en esa niña. Sobre todo por lo que dice que decía, ¿no? En esas De palabras que, extrañas. no, y además de que cuando estaban con ella, inmediatamente se veían cabizbajos, bajaban la mirada, les afectaba físicamente y era algo notorio. Pero tiene razón con el tema del narcisismo, productora. ¿Qué? Porque ¿cuántas veces no ves a tu compa, el José? ¿Qué pasó, José? ¿Cómo? No, todo bien, mano, no. Y llega su novia y se achica, ¿no? Y ya no platica, ya no dice nada, ¿no? Porque la novia lo opaca. No, pero eso no es ¿Qué narcisismo. estabas diciendo? ¿Qué estabas haciendo? ¿No? Y, ay, nada, mi amor, nada. No, pero bueno. Pero esa, y la de las pelotas, yo creo que eran unos fantasmas juguetones, ¿no? Yo creo que eran coyucos. No, porque dice que eran sombras muy largas que llegaban hasta el techo. Pero es que eran que las estaban aventando. sombras de los coyucos, entonces se ponían a hacer un efecto visual. Yo no quiero pensar en coyucos. Encontraban la productora. luz y decían, aquí me voy a ver súper grande. No, es súper grande, ¿no? Es ¡pum! Exacto. Entonces por eso nunca los veían porque eran chaparritos. Y ya, ¿no? Sus sombras se veían Ajá, enormes. sí. Ok. Está bien. Yo prefiero pensar que eran fantasmas juguetones que veían las pelotas y vamos a jugar porque en vida no pude disfrutar. No pude disfrutar en vida, entonces ahorita que sí podemos, vamos a jugar y peloteamos, ¿no? O estaban aburridos También. y era su modo de pasar el tiempo en la eternidad. Así es. Y la última, lo único que comprueba es que duérmete a tus horas, ¿no? Porque dice que ya era noche, estaba muy cansado, y ya empezó como a alucinar y a decir, entonces, duérmete a tus horas. 9 de la noche ya tienes que estar dormido para que ¿qué? El metabolismo, ¿qué se llama? El círculo circadiano. Te permita descansar, crecer y todo eso. Ya estás descansado. Vas a pasar el examen, ¿se acuerdan del el compa de Veracruz que no pasó el examen? Ajá, sí, Estaba no cansado. pasó el examen. Ves alucinaciones, tienes pesadillas, sientes que una muchacha te roba la energía. Entonces, duérmanse temprano. Bueno, lo ideal es que duerman entre 7 y 8 horas diarias. Eso es lo ideal. Y más que dormir 7 o 8 horas diarias es que tengan sueños profundos y reparadores. Claro. Y también fíjese que, ese sí está comprobado, si hay antecedentes, que una siestita en la media tarde, también 20 minutos, te recupera. Con eso es suficiente. Con eso es suficiente para retomar tu día y continuar. Sí, tengo entendido, hace muchos años leí sobre eso, no sé si fue cierto, ni tampoco sé si aún exista, que algunas empresas en Japón tenían como esa área de descanso para los trabajadores y tenían como ciertos como reposets para que fueran y se tomaran, tenían derecho, nada más eran 15 minutos. Es cierto, no es un mito, sí es cierto. Wow. Pero lo curioso que pasa con los japoneses es que
Ellos consideran, y bueno, al menos con lo poco que yo sé, consideran que el descanso es como un privilegio. Entonces, no puedes irte a descansar si no has terminado tu trabajo. Y si alguien se va a descansar es porque ha trabajado muy duro. Wow. O sea, como que no se van a descansar nada más por, ay, tengo hueva. No. Si alguien se va a descansar es porque ha trabajado muy duro. Entonces, él ya se ganó ese descanso, ¿no? Solamente así. Sí, porque incluso también en las escuelas, si el morrito anda como muy cansado, lo dejan que se eche una siesta, no le dice nada, porque si está descansando es porque está muy cansado, porque ha trabajado muy duro. Bueno, no es porque es huevón, no. Pues, digo, no descarto que también los hay, ¿no? No descarto que también los haya, pero dentro de sus costumbres así es como lo manejan. Bueno, yo solamente leí que tenían estas áreas de descanso en algunas empresas. Sí, así es. Y yo sé que si aquí la productora me pone un área de descanso, no me levantaría de ahí. Por eso no la tenemos. Y nunca existirá. Si aún ni con área de descanso no sale la de... Justo así. Sería un peligro. Pero bueno, ¿le parece? Pasamos con la siguiente. Vamos a lo que sigue. Vámonos con la que sigue. No sé si se ha dado cuenta, productora, pero se ha vuelto muy frecuente escuchar estas historias de bucles y brechas temporales. Sí. Pero, ¿qué es lo que las detona? ¿Será acaso algún factor propio de los involucrados los que genere esos cruces? ¿O simplemente es el hecho de que siempre suceden, pero las circunstancias coinciden para que haya un espectador que las atestigue? Esta historia nos la envía Cedeolarte y la tituló El bucle. Ok, vamos a ver. Gracias por enviar tu historia. ¿Desde cuándo quería escribirles? Pero no encontraba la manera. Quiero contarles una historia que ojalá les guste. Seguramente sí, muchísimas gracias. Nací en la Ciudad de México, pero desde los 10 años viví en el Estado de México. A los 26 años me fui a vivir a la Huasteca Potosina, a 2 horas de Hidalgo. Ahí puse un restaurante para el cual tenía que ir a surtirme al Sam's de la ciudad más cercana, que está en Ciudad Valles. Muy bien. Era noviembre, fecha en la que toda mi familia decidió ir a visitarme. Mi cuñado consiguió una camioneta y ahí se trepó a toda la familia. Mi mamá, mi abuelita paterna, mis tíos, mis sobrinas, mi primo, su novio y hasta el perrito de mis tíos se lo llevaron. ¡Guau! Ya estando conmigo, decidimos que íbamos a subir hasta Tampico para aprovechar ir a la playa y aparte surtir al negocio. Muy bien. No sé si conocen por acá. ¿Usted conoce por allá? No. Yo tampoco. Invítanos, En la próxima vez no me invites una anécdota. Perdón, no me envíes una anécdota. Envíame los boletos para ir a conocer. Ok. Es una carretera federal de Ciudad Valles a Tampico, en la cual el 90% es completamente recta, aunque con un carril de ida y otro de vuelta. Uy. Es un viaje de más o menos 3 horas. Total, nos fuimos de compras y luego a la playa. Nos fuimos en 3 vehículos. Nos dieron las 11 de la noche, ya cuando regresábamos en caravana. Mi cuñada iba al frente, en su auto viajaba su pareja y su bebé. Yo iba al final con mi mamá, mi abuelita y mi pareja. Y mi cuñado y la demás familia iba en la camioneta en el medio de la caravana. Ok. Teníamos 20 minutos de haber emprendido el viaje cuando a mí me rompió la banda del alternador. Ay, qué horror. Por lo tanto, llegó un momento en el que se me apagó, pero antes alcancé a orillarme. Después de unos minutos, regresaron los 2 vehículos para ver qué me había sucedido. Cabe aclarar que en aquel entonces en esa zona no había ni celulares. Mi cuñada, al ver que mi cuñado me estaba auxiliando, me dijo: yo me adelanto por los bebés. Todos estuvieron de acuerdo y se fueron. Claro. Mi cuñado sabe de mecánica, más que yo. Esa banda tenía como 2 semanas que se la había cambiado. La que le quité la traía en la cajuela. Él me ayudó a cambiarla. En todo ese proceso nos habremos tardado máximo media hora. O sea que, por lo que nos dice, eran como las 11:30, ¿no? Uh-huh. Media hora. Para reemprender el camino, y por lo que fuera a suceder, esta vez yo ya me fui adelante de la camioneta. Muy bien. Todo parecía marchar normal. Yo conducía a una velocidad de unos 110 kilómetros por hora. Iba muy al pendiente del velocímetro de no pasar esa velocidad, pero de repente perdí de vista la camioneta. Mi pareja se giraba para saber si la veía tras de nosotros. Bajé la velocidad y de repente vimos pasar la camioneta a un costado rebasándonos como a 150 kilómetros por hora, como si no me hubiera visto. Me tranquilicé al verlos, pero ahora tuve que acelerar para alcanzarlos. Estando detrás de ellos, vimos que la camioneta iba zigzagueando.
Creí que seguramente mi cuñado ya se venía cansando y seguramente estaba cabeceando. Intenté rebasarlo para ponerlo alerta. Después de un rato, lo volví a perder de vista. Llegamos al tramo de Tampico en Ciudad Valles a las 4:30 de la mañana. O sea, 5 horas y media después. Ahí ya nos faltaba nada más un tramo donde yo vivía, que en teoría sería 1 hora más de camino. Yo ya me sentía muy cansado, así que le pedí a mi pareja que ahora ella manejara. Ella tomó el volante y yo pude dormir un rato. Llegamos a casa hasta las 6 de la mañana. Mi cuñada, quien se había adelantado antes, salió de la casa espantada diciendo que qué bueno que habíamos llegado, pues estaba muy preocupada. Ya no comentamos nada y nos fuimos a dormir. Despertamos por ahí del mediodía para almorzar. Fue entonces cuando empezamos a comentar lo sucedido. Mi cuñado y mi hermana me decían, no manches, venías bien rápido, ni te podíamos alcanzar. A lo que yo en respuesta les dije a ellos que en realidad ellos eran los que venían rapidísimo. Mi pareja confirmó lo que yo les decía, además de que venían zigzagueando, a lo que ellos contestaron que no, que nosotros éramos los que veníamos zigzagueando. Al parecer, era una percepción completamente distinta uno del otro. Total, nunca supimos qué fue lo que pasó, ni por qué un viaje de 3 horas se convirtió en uno de 6. Ay, no. He vuelto a transitar esa carretera muchas veces y nunca me ha vuelto a pasar ese desfase de tiempo. Saludos. ¿Cómo ve, productora? Ay, qué miedo. Muchas Digo, gracias, carretera, señor Arte. muchas gracias. En carretera siempre hay que manejar con cuidado Con cuidado, así y es. mantenerle siempre respeto. Yo aquí confirmo ya no es hipótesis, ya es una teoría, que un hombre precavido siempre trae cachivaches en la cajuela. O sea, le cambió la banda del alternador y la viejita que ya estaba guanga la traía en la cajuela. Wow. De no haber sido por ese espíritu varonil de conservar cachivaches. Ah, Imagínese. espíritu varonil de conservar Sí, claro. cachivaches. Claro, ahí le va una vez, esto nos pasó una vez en carretera, cuando antes viajaba a carretera, y resolvimos algo similar, que fue la banda de distribución, y lo cambiamos por una media. Una media, así, media Ajá, de señorita, elástica, la amarramos y ¡pum! Hasta llegar al pueblo más cercano. Bueno, Y así ese es lo un resolvimos. truco, ¿no? Muy conocido. Sí, entonces, gracias a eso, entonces, sí, bueno, es que ya sería peligroso, ¿no? Imagínate que traes unas medias, ¿de quién son esas medias? Claro. Yo no uso medias, ¿no? No, ya se Claro, arma tremendo, hombre. obviamente, como debe de ser. Ah, no es cierto. Y entonces, tú como hombre, ¿qué No. le dirías? Estás loca. Estás loca. Y entonces eso detonaría más conflicto, ¿no? Tengo razón. No, digo, qué bueno pero, o sea, es que es muy extraño, ¿no? Cuando Lo que te le pasó. ocurren estas cosas. Sí. Qué feo. Sí, sí, Lo sí. bueno es que llegaron con bien a su destino todos. Así es. Entonces, imagínense que en realidad estuvieran pasando una y otra vez por el mismo Ay. tramo, en estas brechas temporales que se abren, que... Pero aquí lo más curioso es de que unos lo veían zigzagueando y los otros decían, no es cierto, eran ustedes los que venían Así es. zigzagueando. Eran ustedes los que venían rápido, o sea, era como el reflejo, ¿no? Lo que hacían ustedes lo vimos nosotros Exactamente. y viceversa. Es muy peculiar. Qué extraño. Sí, da un poco de miedo porque este tipo de historias es lo que te hacen replantarte de qué tan real es nuestra realidad, ¿no? Pues real. Bueno, ¿hasta qué punto? ¿Real? Hubo un fallo en la Matrix, así que ya sabes, si tú circulas por la carretera de Tampico a Ciudad Valles, ten cuidado. Tengan cuidado. Y sobre todo en esa hora, ¿no? De las 11 de la noche en adelante, Ajá, ten cuidado. tengan cuidado. Se va a abrir una brecha temporal No. que te va a tener circulando allí hasta que amanezca y la luz del sol rompe el Ay, hechizo. no, qué horror. Y ahora sí, lo único preocupante va a ser la gasolina, ¿no? Porque imagínate, se te acaba bien rápido. Pero también qué cansado. Sí, muy Porque cansado. tú manejas y manejas, conduces, avanzas, pero no llegas a ningún lado. Qué cansado, qué agotador. Muy cansado y agotador, así es. Por eso un enorme abrazo y mis grandes respetos a los choferes que viajan de noche. Los que son prudentes y que llegan bien y que siguen las Como reglas. debe de ser. Un fuerte abrazo. Los que no, Abrazos. chinguen. No, pero Abrazos. cuídense. Pero cuídense, por favor. Cuídense. Sí. ¿Cómo ve, productora? Esas fueron las anécdotas de esta semana. ¿Qué le parecieron? Muy bien, pero mi favorita fue la del chupacabras. ¿La chupacabra? Sí. Sí. La de los conejitos. Los conejitos. En fuga.
¿Se imagina que los conejitos sí se hayan puesto al brinco y que le hayan querido soltar caratazos al chingado chupacabras? ¡Fu, fu, fu, fu! Ojalá. Y por eso él se enojó. Porque él dijo, yo nada más te como. Pero como se le pusieron al brinco, ¡pum! Los aplastó. Como el Boeing. Entonces ya vacíos, lo infló y ¡paz! Lo aplastó. ¿Para qué te le pones al brinco al chupacabras? Así es. Fue mi favorita, la del chupacabras. Sí, estuvo buena. Y a mí esas brechas temporales cada vez me dejan más impactado y sorprendido. Y siempre que salgo digo, por favor, que no me pase una brecha temporal. Porque tengo un chingo de prisa. Porque te quedas ahí, ¿cómo le explico a la productora que no llegué a tiempo a las citas y No tiene explicación. los proveedores ya se fueron, ya ven? Pobre productora, se tiene que aventar las negociaciones ella sola. Bueno. ¿Qué mejor? Tú nomás lo echas a perder todo. Me río porque me acuerdo de algo. Chiquibandas, sean felices, disfruten su vida. Ya saben que si tienen una anécdota paranormal que le quieren enviar a su cuñada, a su vecino, a esa vecina chismosa que dice, eso no es cierto, eso es imposible, ¿a dónde la tienen que mandar, productora? relatoscosmicosmutantes@gmail.com. Y si les da huevo escribirla, también pueden mandarla por audio. ¿A dónde? A mi cuenta de Instagram, que es lau_alcalá. Mándenla ahí, también, sí, ahí se la mandan en son de chisme para que la productora venga a contárnosla. Y yo bien encantado aquí escuchando. No manches, productora. Oh, eso estuvo bien, Sí. bien satánico, bien Y por endemoniado. favor dejen en los comentarios qué historia fue su favorita del día de hoy y cuál es su teoría sobre ellas. Sobre ellas. Es importante. Es importante para que nos ayude a que el algoritmo funcione, que se expanda esto y podamos crear más contenido. Exacto. Así es. ¿Qué le parece? Ya nos vamos, productora. Vámonos ya. Tengo un buen de hambre, productora. Yo también. Yo también. Yo también. ¿Qué Vamos dice? a llegar a los 50,000. ¿Qué dice el meme? Claudia Sheinbaum no está cumpliendo. Porque qué? dijo un México sin hambre y yo tengo muchísima hambre. Claro que no. Señora Sheinbaum, la respeto mucho, pero un día de estos, cuando la vea, la voy a agarrar a besos. Así que cuídese. No, claro que no. Yo sé que usted es una mujer respetable, pero de unos besos míos no se va a salvar. En los zapatos. No, que no. Nos vemos a la siguiente, chiquibandas. Adiós. Adiós.